Buenos días, jóvenes. Esta es ya la segunda sesión de esta nueva etapa de trabajo desde casa. En el caso específico de ustedes, de primero de secundaria, estamos trabajando con el concepto del espacio, que es un tema un poquito difícil de comprender. Sin embargo, vamos a intentar hacerlo de una manera un poquito más visual para que no haya tanto problema. En la primera sesión, la tarea, lo que se les dejó de investigar era acerca del plano cartesiano. Se supone que para esa altura ustedes ya deberían tener una idea más o menos clara de qué es un plano cartesiano, cómo se forma, cuáles son sus partes, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta sesión también vamos a hacer algunas precisiones, o voy a hacer algunas precisiones para que se resuelvan algunas posibles dudas que ustedes tuvieran. Y la actividad de hoy, la segunda actividad, es hablar en un tema relacionado con el concepto y la definición del punto. Y vamos a comenzar entonces haciendo algunas precisiones. En mi caso voy a continuar con el ejemplo que yo he venido desarrollando desde la primera sesión, con esta situación ideal de una casa en donde yo elegí la sala de la misma y ahí construí mi plano cartesiano. Tal vez lo primero que habría que precisar, que yo esperaría que ustedes ya supieran, es que un plano cartesiano está formado por dos rectas, por la intersección de dos rectas. Bueno, pues a cada una de estas rectas recibe un nombre, se le asigna un nombre. En el caso, lo primero que tenemos que hacer entonces en este caso es determinar el frente de nuestro plano cartesiano. En la realidad, casi siempre el frente se determina junto con los puntos cardinales, es decir, el frente de mi plano cartesiano va a ser norte, su contraparte o su parte opuesta va a ser sur, luego a la derecha va a ser este u oriente y a la izquierda va a ser poniente u oeste, como ustedes estén acostumbrados a llamarle. Pero para cuestiones prácticas, el frente puede ser cualquiera siempre y cuando ustedes determinen perfectamente este punto y no lo cambien cada vez que hagan uso de su plano cartesiano. Es decir, si yo me paro en el centro de mi plano cartesiano y veo hacia cualquiera de estos puntos, el punto hacia el que esté viendo pudiera ser mi frente. Pero entonces tengo que dejarlo perfectamente definido y no cambiarlo. Si yo dijera que aquí va a ser el frente, entonces aquí sería arriba, aquí sería abajo, aquí sería la derecha y aquí sería la izquierda. Y así con cada punto. Para este caso, yo estoy considerando que estoy parado aquí en el origen de mi plano cartesiano y que estoy viendo hacia la televisión de la sala. Si estoy parado aquí y estoy viendo hacia la televisión de mi sala, entonces esa parte sería arriba, la parte opuesta sería abajo, derecha e izquierda. Y cada uno de estos ejes que nosotros trazamos en la primera actividad recibe un nombre. El eje que va desde mi frente hasta mi espalda se llama Y. Es el eje de las Y's o el eje de las ordenadas. Y si yo extendiera, recordemos que estoy parado aquí en el origen de mi plano cartesiano, viendo hacia la televisión de la sala. Entonces, si yo extendiera mis brazos, literalmente, el eje que recorre de mi brazo derecho a mi brazo izquierdo recibe el nombre de X o abscisas. Eso, les repito, se supone que ustedes ya lo deberían tener claro de la investigación que realizaron en la primera sesión. Sin embargo, en caso de que hubiera alguna duda, aquí estamos haciendo esas precisiones. Ahora, el concepto de punto. Desde un punto de vista, valga la redundancia, desde un punto de vista matemático, el punto es una abstracción, es una idea mental que nos hace referencia a un
a una ubicación específica del espacio. Recordemos también, yo les dije en la primera sesión, que el espacio es todo, absolutamente todo lo que existe a nuestro alrededor. Sin embargo, para efectos de estudio, estamos considerando un espacio teórico, por decirlo así, limitado, un espacio teórico que solamente es una habitación o un espacio de nuestra casa. Este espacio delimitado por la habitación o por el espacio que elegimos en nuestra casa es nuestro espacio, es nuestro universo. Estamos considerando como si ese cuadrito o rectángulo que nosotros hayamos elegido fuera todo lo que existe en el universo. Eso es nuestro universo. Para efectos de estudio no existe más. Para efectos de esta práctica no existe más. Este es nuestro universo y todo lo que está adentro es nuestro espacio. Entonces, cada cosa, cada objeto que hay en nuestro espacio tiene una ubicación. Podemos en un momento determinado considerarlo como un punto. Pero ¿cómo sabemos cuál es la ubicación que tiene este objeto en nuestro espacio? Bueno, precisamente para eso nos ayuda el plano cartesiano. Yo les decía en la primera sesión, el plano cartesiano es una herramienta que nos dan las matemáticas para que podamos visualizar de mejor manera el espacio, visualizar y estudiar. Entonces, este plano cartesiano nos ofrece un punto de referencia. Esa intersección entre las dos rectas que se llama origen nunca se va a mover. Y si partimos de esa idea de que ese punto nunca se va a mover, entonces podemos también estar ya en condiciones de encontrar la ubicación de otros objetos con referencia a este punto, con referencia al origen. Yo conozco mi origen y entonces ya sé cómo puedo ubicar otros puntos. Y les decía entonces, un punto desde el punto de vista matemático es justamente la ubicación específica de un objeto en el espacio o es una ubicación específica en el espacio. Teóricamente, un punto se supone que carece de dimensiones, es decir, no tiene ni longitud, ni amplitud, ni altura. Simplemente es una ubicación, una cosa tan pequeña, tan microscópica que carece precisamente de estas dimensiones. Sin embargo, para conceptos para efectos de estudio, para efectos de esta práctica, vamos a considerar un punto como un objeto, algo real, algo que tiene volumen, que tiene longitud, amplitud, que tiene altura. Un objeto entonces vamos a considerarlo como un punto. La idea es que ustedes desarrollen esta práctica con objetos de su casa. Si no tuvieran tantos objetos o si eligieron un espacio como por ahí alguna fotografía que me mandaron en donde se ve que es un espacio libre, un espacio que no tiene ningún objeto, entonces ustedes a propósito introduzcan algunos objetos en lugares cualquiera, no importa. En este caso, por ejemplo, a manera de objetos ajenos, por decirlo así, simplemente puse unas canicas. En cada uno de los cuadrantes del plano cartesiano, que se supone que es otra cosa que ya deberíamos saber. Un plano cartesiano se divide en cuadrantes. Este cuadrante, el que estoy señalando ahorita, se llama cuadrante 1. El siguiente es cuadrante 2. El siguiente es cuadrante 3 y el último es cuadrante 4. Se van recorriendo en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Así. Y también otra cosa bien importante que debemos saber es el signo de valencia que se ocupa en un plano cartesiano. Es decir, todo lo que esté ubicado a la derecha y hacia arriba del plano cartesiano se considera como positivo. Por lo tanto, aquí sería 10 positivo, 20 positivo, 30 positivo, 40 positivo, 50 positivo y 60 positivo.
igualmente en estos de aquí, en esta parte. Todo lo que se encuentre a la izquierda del punto del origen, perdón, se considera como negativo hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces aquí, aunque no aparece el signo menos, este se considera que es menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50 y menos 60. Igualmente en este caso, hacia abajo, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 y menos 50. Estos son negativos y estos son positivos. Entonces, siguiendo con el tema, ¿cómo podemos saber cuál es la ubicación específica de un punto en el espacio? Para hacer esto, vamos a introducir un nuevo concepto que se llama coordenada. Una coordenada, yo espero que ustedes lo investiguen, que amplíen la información que aquí se les va a dar, pero una coordenada es otra herramienta que nos ofrecen las matemáticas que nos ayuda a precisar la ubicación de un punto apoyado solamente por dos valores. En este caso, en el caso de la geometría plana, un valor del eje X y un valor del eje Y. Entonces, una coordenada tiene un arreglo como el que se le va a mostrar ahorita, por ejemplo. Así justamente, una coordenada tiene este arreglo, en donde el primer número siempre se va a referir al eje de las X, es decir, la medida sobre el eje X, sobre este eje. Y el segundo número siempre se va a referir a la medida sobre el eje Y, es decir, sobre este número. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer en esta práctica. Vamos a determinar las coordenadas de diferentes objetos de los que tengamos en nuestro espacio. Les repito, si no tienen objetos, introduzcanlos a propósito. Pónganlos en ubicaciones cualquiera y ya posteriormente les vamos a determinar su coordenada. En este caso, vamos a determinar, por ejemplo, la coordenada, de este sillón, del centro de este sillón. Y la coordenada, por ejemplo, de esta canica. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a trazar una línea desde el centro de nuestro sillón hasta el eje X y vamos a ver cuánto mide. Luego trazamos otra línea desde el centro de nuestro sillón hasta el eje Y. Y ahí justamente va a ser nuestra coordenada. Quiere decir entonces que la medida desde el centro hasta el eje X que es esta, es de más o menos 33 centímetros. Entonces, vamos a hacer nuestra coordenada que diga 33, una coma y la medida desde el eje Y, que es esta, que es 40. Y recordemos que tiene que estar encerrada entre paréntesis. Esa es la forma de nombrar una coordenada. Entonces, esta coordenada quiere decir que el centro de nuestro sillón está 33 centímetros. Bueno, perdón, algo bien importante que se me estaba pasando es que el eje de las X, recordemos que todo lo que esté ubicado a la izquierda del origen es negativo. Entonces aquí es negativo y lo que esté ubicado hacia abajo también es negativo. Entonces aquí es negativo.
Ahora sí, entonces recordemos. Esto quiere decir que está ubicado 33, el centro de nuestro sillón está ubicado 33 centímetros a la izquierda de nuestro origen y 40 centímetros abajo de nuestro origen. Eso es lo que quiere decir. ¿Sale? Una coordenada, esa es la manera en la que se debe de leer. 33 centímetros, como es negativo, quiere decir 33 centímetros a la izquierda sobre el eje X, y 40, como también es negativo, quiere decir 40 centímetros abajo del origen, sobre el eje de las Y. Ahora, decíamos que también íbamos a ubicar la coordenada de esta canica. Lo mismo, exactamente lo mismo. Hacemos una línea que vaya desde el centro de nuestra canica hasta el eje de las X, y otra línea que vaya desde el centro de nuestra canica hasta el eje Y. Entonces vamos a ver que el centro de nuestra canica tiene una coordenada de 30 positivo y 30 también positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra canica, o el centro de nuestra canica, está ubicada 30 centímetros a la derecha de nuestro origen sobre el eje de las X y 30 centímetros hacia arriba de nuestro origen, es decir, sobre el eje de las Y. 30 centímetros a la izquierda, 30 centímetros a la derecha, perdón, y 30 centímetros arriba. Ahí está ubicado el centro de nuestra canica y su coordenada sería 30,30. Y la coordenada del centro de nuestro sillón es menos 33, menos 40. 33 centímetros a la izquierda por ser negativo, a la izquierda del origen, y 40 centímetros abajo por ser negativo también, abajo del origen. Y exactamente esto van a hacer ustedes por lo menos con 5 objetos que encuentren en su casa. Ahí en su casa, pero bueno, específicamente en el espacio que ustedes eligieron para trabajar, en el espacio donde construyeron su eje, su plano cartesiano, perdón. Ahí es donde ustedes van a determinar la coordenada de 5 objetos por lo menos. Les repito, si no tienen objetos en el espacio que eligieron, introduzcanlos a propósito, colóquenlos en lugares al azar y posteriormente les van a determinar su coordenada. Espero sus evidencias, espero que desarrollen la actividad, por favor, y pues nos veríamos la próxima clase para ver cómo desarrollar la siguiente actividad.